Hola a todos. Hay tantas cosas ahorita que no me da tiempo de estarlas escribiendo, por eso las voy a poner en video. Así que voy a empezar. Quiero hablar sobre San Juan 19. En el capítulo 19 dice, escribió también Pilato un título y lo puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas el Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Otras versiones dicen, lo escrito, escrito está. Entonces vemos que Dios usó a Pilato. Él no sabía que estaba siendo usado por Dios, pero sí estaba siendo usado por Dios, porque Dios puede usar a quien Él quiere, ¿verdad? Entonces lo usó primero para decir que sí en la crucifixión, pues porque cuando la presión de la gente a Pilato y lo decían de que no era amigo del César, si no lo mandaba a crucificar y todo eso. Él por la presión que tenía, por miedo a un tumulto, porque los judíos eran famosos porque muchos hacían alboroto, ¿verdad? Y cosas. Entonces, por miedo a un tumulto y que fuera a molestar a César, o por miedo a que lo acusaran de que él estaba dejando a un rebelde que se desea llamar rey, o por lo que fuera, ¿verdad? Por la presión, sí, él lo entregó para que lo crucificaran. Y cuando lo crucificaron, entonces tenían que ponerle, y le puso un título. Aquí dice San Juan que fue un título, o sea que ya era, ¿cómo se llama? Pilato le estaba diciendo que él era el rey de los judíos. Y lo pusieron en 3 idiomas, todos los idiomas los idiomas universales en ese tiempo. El hebreo, que era el que se hablaba en Israel, en griego, que era como el idioma culto, ¿verdad? Y en latín, que era el idioma de los romanos, donde estaban las leyes romanas y todo eso. Entonces, cualquiera que llegara con esos 3 idiomas cubrían la totalidad de la población. Entonces, lo hizo. Y yo me acuerdo de otro rey que fue usado por Dios, que es el rey Ciro, que aparece, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Y yo hice una búsqueda de Google del rey Ciro y solo leí un pedacito porque decía, Ciro es considerado por los hebreos como el rey que los liberó de la cautividad, porque él fue el que hizo volver a los cautivos de Babilonia. Cuando él asumió, y que todos los que quisieran regresar podían regresar. Entonces los judíos fueron libres de la cautividad durante el reinado de Ciro. Y yo digo que la humanidad entera, todos nosotros fuimos libres de la cautividad del pecado. No era rey Pilato, pues no fue un reinado, fue un gobernador. Entonces durante el gobierno de Pilato también nosotros fuimos libres de nuestra cautividad. Hay una similitud ahí entre Ciro y Pilato, pues que en la época de ellos Dios los usó y usó para traer liberación. Después dice, cuando los soldados, el versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron los vestidos de él e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Y esto es precisamente lo que hicieron los soldados. O sea que primero se estaba cumpliendo la escritura, ¿verdad?, de que echaron suerte sobre su ropa. Pero para poder repartirse la ropa quiere decir que se la habían quitado. Nosotros tenemos la imagen de Jesús crucificado con una especie de taparrabo, con algo. Pero la verdad es que él fue crucificado desnudo, completamente desnudo. La crucifixión era un castigo que fue hecho para humillar a las personas y para torturarla. Es una especie de tortura, era la más fuerte que conocían en ese entonces. Y pues lo crucificaron desnudo y lo hicieron desfilar desnudo en medio del pueblo, en medio del lugar, ¿verdad?
Y eso nos recuerda en el jardín del Edén, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. En ese entonces el estar desnudos no era vergüenza, sino que hasta el momento que pecaron fue que se dieron cuenta. Y entonces ellos se encontraron desnudos, ¿verdad? Y se trataron de cubrir con hojas de higuera. Después Dios mató un animal y los cubrió. Y Jesús tuvo que ir desnudo por la vergüenza del pecado. Él cargó con nuestra vergüenza, Él cargó con nuestro castigo. Y desde ahí viene la vergüenza, que tuvo que ir completamente desnudo, ¿verdad? Y desnudo ser crucificado a causa de nuestro pecado. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. He leído que muchos preguntan por qué dijo que tengo sed, ¿verdad? Tengo sed, uno, porque él había sido totalmente desangrado después de los azotes, después de todo lo que había pasado. O sea, él ya no tenía mucha sangre y entonces era normal tener sed. Pero él nunca se quejó antes, hasta ahí dijo: tengo sed. Y había una vasija de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y sujetándola con una rama de hisopo se la acercaron a la boca. Entonces el vinagre es una especie de vino. Yo he estado leyendo de que la Pascua judía, como los judíos celebraban la Pascua, Dios instituyó la Pascua para conmemorar la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Los rabinos hicieron toda una ceremonia que quedó escrita, en la que habían 4 copas. Cada una de las copas representaba uno de los verbos que Dios usó para sacar a los egipcios, para sacarlos de Egipto. Entonces dice: la copa de la liberación o de la santificación, la copa de la liberación, la copa de la redención y la copa de hacerlo su pueblo, ¿verdad? Entonces, en la ceremonia que Jesús estaba realizando, él llegó hasta la 3.ª copa, la copa de la redención, y fue cuando él levantó la copa y dijo: esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Y después tomó el pan y también lo partió y lo dijo: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Ahí él instituyó la Santa Cena o la Eucaristía, ¿verdad? Pero después de eso cantaron el himno y se fue al Monte de los Olivos. No tomó la 4.ª copa, entonces, que era la copa de hacerlo su pueblo. Entonces aquí dicen de que cuando él tomó el vinagre, él pidió que tenía sed y tomó vinagre, que vinagre es un vino arruinado, digamos, o las uvas se arruinaron y se hicieron vinagre. Entonces él tomó la 4.ª copa. Él completó la ceremonia de la Pascua, aunque esa ceremonia no fue hecha por Dios, sino que por los rabinos, pero él estaba completando esa ceremonia. Y estaba así, ¿verdad? Completando. Y también, como Dios puso de que tenían que conmemorar la Pascua, ¿verdad? Que era cuando Dios los había liberado, Jesús nos dijo: haced esto en conmemoración mía. O sea que nosotros recordamos nuestra Pascua, cuando fuimos liberados del pecado y de la muerte por Jesucristo. Entonces nosotros también la celebramos, la Pascua, de esa manera como Él nos enseñó que la celebráramos, no a la manera de los judíos. Y después de que tomó, otra cosa es que dice de que la esponja la sujetaron con una rama de hisopo. El hisopo mucho lo ocupaban en el antiguo Israel. Cuando Dios le dijo a los judíos de que pintaran el dintel de la puerta, decía: tomen una rama de hisopo y pinten el dintel de la puerta. Y también el hisopo a veces lo usaban para echarle agua a la gente, para limpiarlos, o sea que el hisopo tenía 2 cosas. Uno era para purificar, para limpiar, y el otro fue para poner la sangre y así señalar quiénes eran los que iban a ser liberados de la muerte. Entonces aquí también hay una rama de hisopo que fue la que le acercaron a Jesús para darle el vinagre. Luego que Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado está.
Ese consumado está es una palabra que aquí la traducen consumado está, pero tiene otro significado que dice que ha sido pagado, una deuda que ha sido totalmente saldada. Entonces también él estaba diciendo, la deuda del pecado ha sido totalmente saldada. Yo cargué con los pecados, yo morí, entregué mi vida por ustedes y ustedes están siendo libres. Otra cosa que quiere decir consumado está, ya la tarea ha sido completada. O sea, que la asignación que el Padre le dio de venir a la tierra y de morir por nosotros y de rescatarnos ya había sido completada. Y también que las escrituras habían sido cumplidas, porque ya lo último que faltaba ya había sido. Entonces las escrituras también fueron cumplidas. Consumado está. Ya todo ha sido hecho. Y habiendo inclinado la cabeza, o sea, inclinó la cabeza. Hay unos que dicen que la inclinó hacia atrás como para descansar, así como el Padre descansó de su obra, él ya descansó porque había terminado su obra y descansó. Otros dicen que la inclinó hacia adelante, porque aquí no dice hacia dónde. La inclinó hacia adelante por el peso de los pecados. Lo que sí que él inclinó la cabeza, él la inclinó. No es de que murió y la cabeza se le cayó, no, él inclinó la cabeza por voluntad propia, inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Hasta entonces él entregó su espíritu, hasta entonces él murió. Recordemos que él había dicho que yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida. Y yo mi vida nadie me la quita, sino que yo la pongo. Y así como la pongo, tengo el poder para recuperarla. Entonces en este momento él está entregando su espíritu, o sea, él está entregando su vida. Él decidió que ese era el momento ya para morir. Y él entregó el espíritu, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él estaba entregando. O sea que él decidió, ya es el tiempo de morir y voy a morir porque voy a completar la obra que mi Padre me mandó. Así que Jesús, verdaderamente, en Él está la vida. En Él estaba la vida, Él era Dios, Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Y la entregó por nosotros, por amor a nosotros. Yo siempre digo que todo esto es un acto de amor y no nos olvidemos del amor de Dios que está aquí detrás de todo esto. El amor de Jesús de aceptar venir a la tierra, de aceptar ¿cómo se dice? Estar en un cuerpo humano, o sea, encerrado en un cuerpo humano, a hacerse pequeño como nosotros, estar en un cuerpo humano, sufrir como nosotros sufrimos. Sufrió sed, sufrió dolores, sufrió todo, las emociones, todo sufrió por nosotros y entregó la vida de una manera cruel. La entregó por amor a nosotros, para que nosotros no sufriéramos, para que nosotros no muriéramos, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Él hizo lo que a nosotros nos tocaba. Él tomó nuestro lugar para que pudiéramos ser libres totalmente. Así que tenemos que estar siempre agradecidas y llevar esa salvación a otras personas.